Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren todos súper bien y pues vamos a dar inicio de nuestra clase de la materia de Quichua con el tema Yica. Seguimos con este tema ya que la clase anterior vimos acerca de las vocales, ¿verdad? Las vocales en quichua es Uyaigua. Ya sabemos que las vocales son 3 en quichua, en el alfabeto quichua solo son 3 y las consonantes 15. Uyanti, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la otra parte del alfabeto quichua, que son las consonantes y qué palabras podemos nosotros escribir con esas consonantes, que en quichua es Uyantin, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las siguientes. Ya nosotros sabemos que las consonantes son la cha, la ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, tsa, wa y ya. Aquí tengo que hacer una aclaración. La clase pasada y en esta clase también digo que existen 15 consonantes, pero una vez que usted lee esta filita de las consonantes puede encontrar 16 letras. El porqué de esto es porque la T y la S, no sé si se da cuenta que está entre paréntesis, es porque es una letra que es considerada una letra prequichua. Es decir, que no tiene tantas palabras con esa letra, con la T y la S, no hay muchas letras. Serán, qué sé yo, unas 5, unas 4, hasta unas 6 letras con esa palabra. Por eso no es considerada dentro de las consonantes del Uyantin. Pero como yo encontré una palabrita con esa letra, yo la puse. Pero según la Real Academia de Quichua, solo son 3 vocales y 15 consonantes. ¿Ya? Una vez de que ya haya hecho esta aclaración, continuamos con nuestras consonantes en Quichua Uyantin. Y ahora vamos a ver qué palabritas podemos escribir con aquellas letras, ¿sí? Con la letra A, nosotros podemos escribir ashpa, que en el español es tierra. Ashpa, tierra. Sí, con la letra cha tenemos chini, que es ortiga. Chini, ortiga, con la H. Recuerde que la H es muda, pero en el quichua la H se convierte en la J y nosotros pronunciamos así, hampi, no ampi. Hampi, que es remedio, hampi, remedio. Bueno, tenemos la siguiente letra irki, flaco, irki, flaco, ¿sí? La siguiente letra, que es la K, y tenemos quinoa, que en el español es igual, quinoa. Tenemos la siguiente letra, que es la L, y tenemos la palabrita larca. Larca es acequia, larca, acequia. Con la doble L tenemos llama, que es oveja en español. Con la letra M, misi, que es gato, misi, gato. Con la letra N tenemos la palabra nina, que es candela, o el verbo decir. Es dependiendo cómo se vaya a utilizar esta palabra en alguna oración. Nina es candela o decir. Tenemos la ñ y pues en la palabra en quichua está ñahui. Tenemos vista, ñahui es vista, ¿sí? Con la P, pirca, y está la palabra en español pared.
Con la R, rirpu, rirpu, espejo, rirpu, espejo. Con la S, sisa, sisa, y es flor, sisa, flor. Shiwi, anillo, shiwi, anillo. Tamia con la letra T, tamia, lluvia. Con la letra prequichua, con la T y la S, tutsuk, tutsuk. Puñado. Con la U, urku. Con la U, urku, y es cerro. Con la W, guagra, es ganado, guagra, ganado. Y con la letra Y tenemos yaku, que es agua, que esta palabrita ya la vimos en una clase anterior. ¿Se acuerdan que yaku es agua? ¿Sí? Bueno, estas son las consonantes del alfabeto quichua Ullantin. Y tenemos aquí el deber. Yo les voy a enviar en un archivo PDF la siguiente tarea. Aquí usted, en el primer PDF, usted tiene que unir con líneas en orden alfabético del alfabeto quichua. Va primero desde la A hasta la Y, ¿sí? Y usted va a descubrir qué imagen se oculta ahí. En la siguiente tenemos la siguiente orden. Dice, corta las siguientes letras y pégalas en orden alfabético en la siguiente página. Esta es la primera página y esta es la segunda página. Usted tiene que cortar y pegarlas en orden alfabético. Igual el orden alfabético está aquí y la encuentra aquí. Usted lo que hace es recorta y pega en orden alfabético, ¿sí? Una vez que usted acabe sus actividades, recortar y unir, usted me envía una foto al WhatsApp para yo poderles revisar, ¿sí? Sin más nada que decir, espero que me envíen sus deberes al WhatsApp. Yo me despido hasta la próxima clase.